Viví 20 años con un secreto que nadie conocía. Ni mi familia. Ni mis amigos. Ni la persona que dormía a mi lado cada noche. No porque fuera una mentira. Sino porque decirlo en voz alta significaba romper la imagen que todos tenían de mí. Y también la que yo misma había construido para sobrevivir. La primera vez que entendí que debía callar fue cuando tenía 11 años. No lo supe de inmediato. Al principio solo sentí una incomodidad extraña, una sensación de estar fuera de lugar incluso en mi propia casa. Mi familia parecía normal desde afuera. Padre trabajador, madre presente, comidas los domingos, fotos enmarcadas en la pared. Sonrisas. Rutinas. Silencios. Muchos silencios. Mi padre era un hombre serio, de pocas palabras. No levantaba la voz, pero su mirada bastaba para congelar una habitación. Mi madre era distinta, dulce en apariencia, agotada por dentro. Siempre ocupada, siempre cansada, siempre mirando hacia otro lado cuando algo no encajaba. Yo era la hija ejemplar. La responsable. La que no daba problemas. O eso creían. El secreto no empezó como algo grande. Empezó como una sospecha. Como una duda que no sabía cómo formular. Algo que se despertaba cada vez que escuchaba ciertas conversaciones a medias, cada vez que notaba miradas incómodas cuando yo entraba a la habitación. No es momento, decía mi madre a veces. Algún día, respondía mi padre. Ese algún día nunca llegaba. Recuerdo una noche en particular. Tenía 11 años y estaba despierta, escuchando desde mi habitación. Creían que dormía. Siempre creen eso. No podemos seguir así, dijo mi madre en voz baja. Ella no debe saberlo, respondió él. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que podrían escucharlo. ¿Saber qué? No pregunté. No esa noche. Ni las siguientes. Porque cuando eres niño, aprendes rápido cuando una pregunta puede costarte el amor que tienes. Y yo no estaba dispuesta a perderlo. Ese fue el inicio del secreto. No porque alguien me lo dijera. Sino porque entendí que había algo de mí que no debía salir a la luz. Con el tiempo, aprendí algo que ningún niño debería aprender tan pronto. Callar también es una forma de sobrevivir. A los 12 años ya sabía leer los gestos de mis padres mejor que cualquier palabra. Sabía cuándo no entrar a la sala, cuándo no preguntar, cuándo fingir que no había escuchado nada. En esa casa, el silencio era una regla no escrita. Y yo la obedecía. Empecé a notar detalles que antes no veía. Mi partida de nacimiento no estaba donde estaban los demás documentos. Cuando preguntaba por fotos de cuando yo era bebé, siempre aparecían las mismas 3 imágenes, como si mi vida hubiera comenzado de repente, sin pasado. No tenemos más, decía mi madre, evitando mirarme. Yo asentía. Pero algo dentro de mí se retorcía. En la escuela, cuando hablaban de parecerte a tus padres, yo sonreía incómoda. No veía mi reflejo en ninguno de los dos. No en la forma de la nariz, ni en la risa, ni en el carácter. Era como si yo hubiera llegado a esa familia desde otro lugar. Desde otra historia. A los 14 años empecé a escribir. No diarios felices. Cartas que nunca envié. Preguntas que no me atrevía a hacer. Escribía porque era el único lugar donde podía ser honesta sin consecuencias. ¿Quién soy? ¿Por qué nadie habla? ¿Qué pasaría si pregunto? Nunca encontré respuestas en el papel. Pero escribir me mantenía cuerda. Una tarde, escuché mi nombre desde la cocina. No podemos seguir ocultándolo, dijo mi madre, con voz quebrada. Ya es grande, respondió mi padre. Pero si se entera, todo va a cambiar. Otra vez esa palabra. Cambiar. No sabía que iba a cambiar. Pero sabía que no iba a ser para mejor. Esa noche lloré en silencio, abrazando la almohada. No sabía exactamente qué me escondían, pero sabía que tenía que ver conmigo. Y eso dolía más que cualquier verdad explícita. Porque el silencio te hace imaginar cosas peores. Con el paso de los años, el secreto dejó de ser solo de ellos. También era mío. Yo lo cuidaba. Lo protegía. Aunque no supiera exactamente qué era. Porque, de algún modo,
Sentía que si se rompía ese silencio, yo también me rompería. A los 16 años ya no dudaba de que algo no encajaba. Lo sentía en la piel. En el espejo. En la forma en que mi familia me miraba, como si yo fuera parte del hogar, pero no del todo. Era una sensación difícil de explicar. No era rechazo. Era distancia. Una distancia silenciosa, educada, cuidadosamente disfrazada de normalidad. Pero yo la sentía. Mientras mis amigas se quejaban de parecerse demasiado a sus madres o de heredar el carácter de sus padres, yo fingía reír. Nadie sabía que envidiaba eso, poder señalar un rasgo y decir esto viene de él o esto es de ella. Yo no tenía de dónde venir. O eso creía. En las reuniones familiares, siempre era la última en enterarme de las cosas. Conversaciones que se detenían cuando yo llegaba. Miradas rápidas. Silencios incómodos. Una vez escuché a una tía decir en voz baja. ¿Y ella, sabe? Mi madre negó con la cabeza. No, y así debe quedarse. Sentí un nudo en el estómago. Ella. No tu hija. Ella. Esa noche me miré al espejo durante mucho tiempo. Busqué rasgos, pistas, algo que me dijera quién era. Me sentí como un rompecabezas incompleto, como una historia a la que le arrancaron el inicio. Por primera vez pensé algo que me dio miedo. ¿Y si no soy quien creo que soy? Intenté preguntarle a mi madre al día siguiente. Mamá, ¿hay algo que deba saber sobre mí? No me miró de inmediato. Se tomó demasiado tiempo para responder. ¿Por qué preguntas eso? No sé, solo siento que hay cosas que no me dicen. Suspiró. Sonrió forzada. Me acarició el cabello. No imagines cosas. Todo está bien. Pero no lo estaba. Empecé a sentir culpa. Culpa por sospechar. Culpa por querer saber. Como si buscar mi verdad fuera una traición a quienes me habían criado. Y eso me confundía aún más. ¿Por qué? ¿Por qué conocer quién soy tendría que dolerle a alguien más? A los 18 años, cuando terminé la escuela, sentí que estaba a punto de cruzar una frontera invisible. Convertirme en adulta significaba algo peligroso, ya no podían esconderme cosas tan fácilmente. Y ellos lo sabían. Yo lo sabía. El secreto estaba creciendo conmigo. Y ya no cabía en el silencio. Irme de casa fue presentado como un paso natural. Estudiar, trabajar, hacer mi vida. Nadie habló de lo otro. De eso que flotaba entre nosotros como una sombra discreta pero constante. Mudarse no me dio libertad. Me dio espacio para pensar. Y pensar, descubrí, podía ser peligroso. En la universidad me presenté como alguien segura. Sonreía, participaba, parecía saber a dónde iba. Pero por dentro seguía sintiéndome incompleta, como si estuviera viviendo una vida prestada. Me enamoré. No fue un amor explosivo. Fue tranquilo. Seguro. De esos que te hacen sentir en casa. Y aún así, había algo que no podía darle. La verdad. Cada vez que hablábamos de familia, algo en mí se cerraba. Cambiaba de tema. Sonreía. Mentía por omisión. No porque quisiera engañarlo, sino porque no sabía qué decir sin romperme. ¿Cómo explicas que no sabes del todo quién eres? ¿Cómo construyes un futuro cuando tu pasado es un espacio en blanco? Las dudas empezaron a perseguirme en silencio. ¿Por qué me ocultaban algo tan importante? ¿Por qué nadie confiaba en mí con mi propia historia? ¿Y si el secreto era algo imperdonable? Mi mente llenaba los vacíos con escenarios cada vez más oscuros. Una tarde volví a casa de mis padres sin avisar. Los encontré sentados, hablando en voz baja. Al verme, se quedaron en silencio. Otra vez. Tenemos que decirle, dijo mi madre, sin mirarme. No ahora, respondió mi padre. Nunca es buen momento. Sentí algo quebrarse dentro de mí. ¿Decirme qué? Pregunté. El silencio que siguió fue más largo que cualquier respuesta. Mi madre me miró con los ojos llenos de lágrimas. Mi padre se levantó y salió de la habitación. Y yo entendí algo definitivo. El secreto no era pequeño. Y estaba a punto de cambiarlo todo.
Durante días después de esa visita, nadie me llamó. Ni yo a ellos. Era como si todos estuviéramos conteniendo la respiración, esperando que alguien diera el primer paso. Yo seguía con mi rutina, iba a clases, trabajaba, hablaba con gente, pero todo lo hacía en automático. Por dentro, algo se había abierto. Una grieta. Las noches se volvieron largas. Mi mente repasaba cada recuerdo de mi infancia, buscando señales que antes había ignorado. Comentarios sueltos. Fechas que no cuadraban. Silencios demasiado precisos. Empecé a aceptar una idea que me aterraba. Tal vez mi vida no empezó donde yo creía. Una tarde, recibí el mensaje de mi madre. ¿Puedes venir mañana? Tenemos que hablar. No decía queremos. Decía tenemos. Eso lo decía todo. Esa noche casi no dormí. No porque tuviera miedo de la verdad, sino porque sabía que, una vez dicha, no podría volver atrás. Hay verdades que no se desoyen. Que no se olvidan. Que te cambian aunque intentes seguir igual. Y yo estaba a punto de escuchar una de esas. Al día siguiente, me senté frente a ellos en la misma mesa donde había hecho tareas, celebrado cumpleaños, fingido normalidad durante años. Mis manos temblaban. Mi madre respiró hondo. No sabíamos cómo decírtelo, empezó. Pensamos que callar te protegería. Esa palabra otra vez. Proteger. Mi padre habló después, con voz grave, contenida. Te queremos. Siempre te hemos querido. Nada de esto cambia eso. Antes de que pudiera decir algo, mi madre añadió. Pero hay cosas sobre tu nacimiento, que necesitas saber. Sentí un nudo en la garganta. Díganmelo, susurré. Por favor. Se miraron entre ellos. Y entonces, por primera vez en 20 años, el silencio se rompió. No eres nuestra hija biológica, dijo mi madre. No gritó. No lloró. No tembló. Lo dijo como quien finalmente deja caer algo que ha sostenido demasiado tiempo. Sentí que el aire se iba de la habitación. No recuerdo haber reaccionado de inmediato. Mi cuerpo estaba ahí, sentada frente a ellos, pero mi mente se quedó en otro lugar. En todas las veces que me sentí distinta. En cada silencio. En cada mirada esquiva. Todo encajó de golpe. ¿Adoptada? Pregunté, casi sin voz. Mi padre negó con la cabeza. No exactamente. Ese no exactamente fue peor que cualquier otra cosa. Mi madre apretó mis manos con fuerza. Tu madre biológica era muy joven. No podía cuidarte. Llegaste a nosotros, de una forma complicada. ¿Qué forma? Pregunté. Nadie se es complicada cuando la historia es simple. Me contaron que yo había nacido en circunstancias difíciles. Que hubo miedo. Que hubo decisiones tomadas con prisa. Que ellos no habían estado en la sala de partos, ni habían firmado papeles como otras familias. Me dijeron que me quisieron desde el primer momento. Que me cuidaron. Que me eligieron. Pero yo solo podía pensar en una cosa. ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Pensamos que si lo sabías, ibas a sentir que no pertenecías, dijo mi madre, llorando ahora. Y no queríamos perderte. Sentí rabia. No grité. No insulté. Pero la rabia estaba ahí, densa, pesada. Me perdieron igual, respondí. Me perdí yo. Salí de la casa sin despedirme. Caminé durante horas sin rumbo. Las calles eran las mismas, pero yo ya no lo era. Todo lo que creía seguro se había movido de lugar. No sabía quién era. No sabía de dónde venía. Y por primera vez, sentí que no tenía raíces en ningún lado. Esa noche lloré como nunca. No por no ser su hija biológica, sino por haber vivido 20 años sin la verdad. Porque el secreto no me protegió. Me dejó sola con mis dudas. Los días siguientes fueron confusos. Despertaba cada mañana con la sensación de estar viviendo la vida de otra persona. Mi nombre seguía siendo el mismo, mis recuerdos seguían ahí, pero algo esencial había cambiado. Ya no sabía de dónde venía. Y cuando no sabes de dónde vienes, todo lo demás empieza a tambalearse. Empecé a cuestionarlo todo.
¿Mi risa era mía? ¿Mi carácter? ¿Mis miedos? ¿O eran restos de alguien que nunca conocí? Miraba mi reflejo buscando respuestas en mis rasgos. La forma de mis ojos. El tono de mi piel. El cabello. Me preguntaba a quién me parecía realmente. Por primera vez, el espejo no me devolvía una identidad, sino una pregunta. Intenté seguir con mi vida normal, pero era imposible. En clase no escuchaba. En el trabajo me equivocaba. Mi pareja notó el cambio enseguida. ¿Qué te pasa?, me preguntó una noche. Estás aquí, pero no estás. Quise decírselo. De verdad quise. Pero me di cuenta de algo doloroso: si yo no sabía quién era, tampoco sabía qué parte de mí podía compartir. Volví a hablar con mis padres días después. No fue una conversación fácil. Les pedí detalles. Fechas. Nombres. Algo que me ayudara a reconstruir el inicio de mi historia. Había muy poco. Demasiado poco. Eso me asustó más que la verdad misma. ¿Mi madre biológica quiso verme alguna vez?, pregunté. Mi madre adoptiva bajó la mirada. No lo sabemos. Ese no lo sabemos se clavó en mí. Esa noche entendí que no bastaba con saber que no era su hija biológica. Necesitaba saber quién era antes de ellos. Aunque doliera. Aunque no me gustara la respuesta. Porque vivir sin raíces es como caminar sin sombra. Sabes que estás ahí, pero no puedes probarlo. No fue una decisión impulsiva. Fue una necesidad. Desperté una mañana con la certeza de que no podía seguir adelante sin mirar atrás. No importaba lo que encontrara. Lo que doliera. Lo que rompiera. Vivir sin saber era peor. Así que empecé a buscar. Fui a oficinas donde nadie me conocía, donde mi nombre era solo un expediente más. Pedí actas, registros, documentos antiguos. Algunas personas fueron amables. Otras me miraron con desconfianza. Estos archivos no siempre están completos, me dijeron. Muchas historias se perdieron. Perdidas. Como si una vida pudiera extraviarse así de fácil. Cada papel que recibía era una mezcla de esperanza y miedo. Fechas que no coincidían. Apellidos tachados. Espacios en blanco donde debería haber nombres. Sentí rabia. No contra mis padres. Contra el sistema. Contra el silencio. Una tarde encontré algo distinto, una anotación pequeña, casi invisible, al margen de un documento viejo. Un nombre. Un hospital. Una ciudad que nunca había visitado. Mi corazón se aceleró. No era mucho. Pero era algo. Pasé noches enteras imaginando a mi madre biológica. Pensando si se parecía a mí. Si alguna vez pensó en mí. Si se preguntó qué fue de la hija que dejó atrás. Y también tuve miedo. Miedo de encontrarla y no significar nada. Miedo de descubrir que mi historia empezó con rechazo. Porque buscar la verdad también significa arriesgarse a que duela más de lo que imaginas. El día que compré el boleto para viajar a esa ciudad, mis manos temblaban. No se lo dije a nadie. Ni siquiera a quienes me criaron. Sentía que este camino debía hacerlo sola. Como tantas otras cosas en mi vida. El viaje fue silencioso. No porque no hubiera ruido a mi alrededor, sino porque dentro de mí todo estaba contenido, apretado, como si cualquier pensamiento pudiera desbordarme. Miraba por la ventana del bus observando paisajes desconocidos, preguntándome si alguno de ellos había sido parte de mi historia antes de que yo pudiera recordarla. Cada kilómetro que avanzaba me acercaba a una verdad. Y también a un posible rechazo. Llegué a la ciudad al atardecer. No sentí emoción inmediata. Sentí miedo. Un miedo profundo, casi infantil. El tipo de miedo que te encoge el cuerpo y te hace dudar de cada paso. Me alojé en un hotel pequeño, sencillo. Esa noche casi no dormí. Me preguntaba si estaba preparada para lo que podía encontrar al día siguiente. Si estaba lista para ver un rostro que quizás se pareciera al mío. O para no ver nada. A la mañana siguiente caminé hasta el hospital que aparecía en el documento. El edificio era antiguo, con paredes gastadas y pasillos largos. Respiré hondo antes de entrar.
Estoy buscando información sobre un nacimiento, dije en recepción. Hace más de 20 años. La mujer me miró con cautela. ¿Nombre? Le di el mío. Luego el de la mujer que aparecía en el papel. El silencio mientras buscaba fue insoportable. Espere un momento, dijo finalmente. Ese momento duró una eternidad. Cuando volvió, traía una carpeta delgada. Demasiado delgada para contener una historia completa. Hay registros, dijo. Pero no muchos. Mis manos temblaban al recibirla. Ahí estaba. La fecha. La hora. Mi nacimiento. Y un nombre que nunca había pronunciado en voz alta. El de mi madre biológica. No lloré. Todavía no. Porque en ese instante entendí algo, la verdad no llega como una explosión. Llega como una ola lenta que te empapa de a poco, hasta que ya no puedes ignorarla. Salí del hospital con la carpeta apretada contra el pecho. Caminé sin rumbo, repitiendo ese nombre en mi mente, intentando hacerlo real. Por primera vez en mi vida, tenía un punto de partida. Y también una pregunta que me aterraba. Responder. ¿Qué hago ahora con esta verdad? Tener su nombre no significaba saber cómo encontrarla. Eso fue lo primero que entendí. Un nombre puede ser una puerta. O un muro. Pasé horas sentada en la habitación del hotel mirando la carpeta, como si de pronto fuera a hablarme. Releí cada línea hasta memorizarla. Fecha. Lugar. Firma. Todo era frío. Oficial. Lejos de la vida que había imaginado. Ella no estaba ahí. Decidí empezar por lo único que tenía, ese nombre y esa ciudad. Pregunté. Busqué. Caminé calles que no conocía, hablando con personas que nunca había visto. Cada intento era una mezcla de esperanza y vergüenza. Me sentía invasora. Como si estuviera entrando en una vida que no me pertenecía. ¿Y si no quiere verme? ¿Y si rehizo su vida sin pensar en mí? Esa pregunta me acompañó todo el tiempo. Una tarde, en una oficina pequeña y mal iluminada, un hombre mayor revisó unos archivos antiguos. Movía los papeles con lentitud, como si cada hoja pesara años. Aquí hay algo, dijo finalmente. Mi corazón se detuvo. Me dio una dirección. No actual. Antigua. De hace muchos años. Es lo único que tengo, añadió. Puede que ya no viva ahí. Le di las gracias con un hilo de voz. Caminé hasta esa calle con las piernas temblando. Cada paso era una lucha entre avanzar y dar media vuelta. Me detuve frente a una casa vieja, con la pintura descascarada y una puerta de madera gastada. Me quedé ahí varios minutos. Respirando. Dudando. Temblando. Pensé en la niña que fui. En la joven que se preguntó durante años quién era. En la mujer que ahora estaba ahí, a punto de tocar una puerta que podía cambiarlo todo. Levanté la mano. Toqué. Nada. Volví a tocar. Esta vez, pasos. La puerta se abrió lentamente. Una mujer me miró desde el otro lado. Sus ojos eran cansados. Su rostro, desconocido, y al mismo tiempo inquietantemente familiar. Nos miramos en silencio. ¿Sí? Preguntó. Tragué saliva. Perdón, dije. Usted es. No pude terminar la frase. Porque en ese instante entendí algo terrible y hermoso al mismo tiempo. La verdad ya estaba frente a mí. Y no había marcha atrás. La mujer me miraba esperando una explicación. Yo, en cambio, sentía que el aire se había vuelto demasiado pesado para respirar. Mi boca quería hablar, pero el cuerpo se me había quedado inmóvil, como si pronunciar la verdad fuera a romper algo irremediablemente. ¿Está bien? Preguntó ella, con cautela. ¿Busca a alguien? Asentí. Creo que, mi voz se quebró, creo que la busco a usted. Frunció el ceño. No con enojo, sino con desconcierto. No entiendo. Saqué la carpeta. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. Se la mostré sin decir nada más. Ella bajó la mirada. Leyó. Una línea. 2.
3. Su respiración cambió. Lo noté de inmediato. ¿De dónde sacó esto? Preguntó en voz baja. He vivido 20 años sin saber quién era, respondí. Y hoy vine a buscar la verdad. El silencio que siguió fue largo. Tan largo que pensé que me iba a cerrar la puerta en la cara. Pero no lo hizo. Abrió un poco más. Entre, dijo finalmente. Por favor. La casa olía a café viejo y a recuerdos. Había fotos en las paredes, pero ninguna era mía. Ninguna mostraba a una niña que se pareciera a mí. Eso dolió más de lo que esperaba. Nos sentamos frente a frente, separadas por una mesa pequeña. Mi nombre es Rosa, dije. Cumplí 40 años hace poco. Ella cerró los ojos. Yo, tragó saliva, pensé que nunca ibas a buscarme. Esa frase me atravesó el pecho. Entonces, ¿sabías? Asintió lentamente. Cada día, susurró. No hubo uno solo en el que no pensara en ti. Mis manos se cerraron en puños. Entonces, ¿por qué? Pregunté. ¿Por qué me dejaste? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Ella no se ofendió. Al contrario, sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque creí que era la única forma de salvarte. Me contó todo. La pobreza. El miedo. Un hombre violento. Una vida que no podía ofrecerle nada a una hija. Me habló de noches sin dormir, de decisiones tomadas con el corazón destrozado. Firmé esos papeles llorando, dijo. Pensé que alguien mejor podría darte lo que yo no tenía. ¿Y yo? Pregunté. ¿Pensaste en cómo iba a crecer sin respuestas? Ella bajó la cabeza. No hay día en que no me arrepienta del silencio, respondió. Pero nunca me arrepentí de haberte amado. Las lágrimas ya no podían contenerse. Nos miramos. Dos mujeres. Unidas por la sangre. Separadas por el tiempo. No vine a reclamarte, dije. Vine a entender quién soy. Ella extendió la mano, dudando. Si quieres irte, lo entenderé, dijo. Pero si decides quedarte, aunque sea un momento, yo estaré aquí. Tomé su mano. Y en ese gesto simple, sentí algo que nunca había sentido antes. No era perdón. No era rencor. Era verdad. No nos abrazamos. Eso fue lo primero que noté. Después de todo lo dicho, de las lágrimas, de la verdad expuesta como una herida abierta, no hubo un abrazo. Y, curiosamente, no lo sentí como una ausencia, sino como respeto. Como si ambas supiéramos que hay gestos que necesitan tiempo para nacer. Nos quedamos sentadas en silencio. No era incómodo. Era denso. Lleno de todo lo que no se puede decir en una sola conversación. ¿Te criaron bien? Preguntó finalmente. Asentí. Me dieron amor, respondí. A su manera. Con errores. Como todos. Ella sonrió con tristeza. Eso es más de lo que yo podía ofrecerte entonces. La miré con atención. Ya no como una idea, ni como un fantasma del pasado, sino como una mujer real. Con arrugas. Con cansancio. Con culpa. Con una historia. Antes de irme, me entregó una pequeña caja. La guardé todos estos años, dijo. No sabía si algún día tendría derecho a dártela. La abrí. Había una pulsera diminuta, gastada por el tiempo. Una foto en blanco y negro. Y una carta. Mi nombre escrito a mano. Si algún día lees esto, quiero que sepas que te amé desde el primer segundo. Y que dejarte ir fue la decisión más dolorosa de mi vida. No lloré. Por primera vez, no lo necesité. Salí de esa casa con pasos lentos. El cielo estaba gris, pero ya no me pesaba. No sentí que había recuperado algo perdido, sino que había dejado de cargar con una pregunta sin respuesta. Comprendí algo esencial. El secreto no me había definido. El silencio no me había roto. La verdad no borró el pasado, pero me devolvió el presente. Hoy sigo siendo la misma. Pero ya no camino con una sombra detrás. Ahora sé de dónde vengo. Y eso, aunque no lo cambie todo, cambia lo suficiente.
Si esta historia te hizo sentir algo, acompáñanos suscribiéndote al canal y dejando tu like. Tu apoyo permite que más historias como esta sigan encontrando voz. ¿Qué harías tú si descubrieras un secreto así después de tantos años?